boga mar adentro. Quiero leer primero, antes que nada. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Nazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase un poco. Grabes esa palabrita. ¿Cuánto? Un poco. Apártate un poquito más allá. Y luego dice, sentándose enseñando desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro. Dice, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré las redes. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, ¿sí? Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaba en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjate, cuando hay gente que llega al camino de Dios y se conforma con creerle a Dios, y se conforma con tener Salvador, y de ahí no pasa. No, pues ¿conoces a Dios? Sí, conozco a Dios, creo a Dios. Él entregó mi vida, Él entregó su vida por mí, yo le entregué la mía a Él. Amén, qué bueno. Pero de ahí no pasa. Oye, ¿ejerces un ministerio en la iglesia? No, yo voy, yo soy puntual. Y entonces, fíjate, unas palabras en la mañana, terminaba esto, le decía a mi esposa, ¿te acuerdas de lo que dijo? Y ahí estábamos, pero no nos acordábamos. ¿Y quién lo había dicho? Nicky Cruz dijo, antes en el mundo fui de lo peor. O sea, ahora que estoy con Dios, quiero ser de lo mejor. Y hay gente que solo se conforma con conocer a Dios, con creer en Dios y ya. Y en cambio encontramos esta palabra, mi tema es boga mar adentro. Nada más adentro. ¿Se acuerdan? Hay un canto que dice, yo quiero nadar en el río de Dios. Y que empieza que yo no quiero en el tobillo, pero que yo no quiero en el tobillo. Basado en una cita bíblica, Isaías, que yo quiero nadar en el río de Dios. Hay gente que se conforma con vivir de la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Dice la Biblia que el sol sale para buenos y para malos. Esa es la misericordia. Llueve sobre buenos y malos, pero la bendición de Dios es para el que obedece, es para el que se mete con Dios, es para el que se llena de Dios, es para el que está más allá de un conociendo. Ahora tendríamos que analizar el caso de Pedro en Lucas 5, cómo acontece el proceso. Y aconteció que estando, fíjate, vamos a analizar primero la postura de los pescadores. ¿Qué estaban haciendo? Lavaban sus redes. Y mira, estaban lavando sus redes. ¿Cómo les había ido en la noche? ¿Cuál es la condición? ¿Se acuerdan que siempre les digo, vamos a ver el factor condición? Factor condición. ¿Cuánto tiempo habían trabajado? Toda la noche. Benjamín, ¿has ido a pescar toda la noche y has sacado nada? ¿Te ha tocado una noche donde qué has pescado? Nada. Un día fuimos mi comandante y yo a pescar, y en unas me ganaba él, a veces, en otras yo, y así. No, de verdad. Cuando se bautizó el hermano, dijo, véngase, pastor. No, me deja, aquí no hay nada, vámonos. Y ya no hubo nada. Así estaba el caso toda la noche. Y
tenía barcas, era el patrón. ¿Con qué le iba a pagar? No había. Pero él dice, ¿pero qué tenía actitud? ¿Qué actitud tenían? Estaban lavando las redes. ¿Y para qué? Pues estaban preparando para la próxima. Quizás hay veces que tenemos que ser optimistas, ser como las olas del mar que pegan, no, ser como las rocas que reciben, hay rocas pegadas al mar que reciben el golpe de las olas, no sé, 3, 4, 5, 6 veces por minuto, y la roca ahí está firme y se mantiene. Y las cosas para el ser humano a veces no van bien, pero tiene que mantener su fe en Dios, y esa es la actitud. Entonces Pedro estaba lavando sus redes. Otro hubiera dicho, voy a cambiar de oficio. No cayó nada esta noche. Dicen en Veracruz, no picaron ni los zancudos, porque cuando el pez agarra el anzuelo, allá dicen, picó, jálale, ya picó. Y a mí me dijo un pescador, dice, ahora no me picaron ni los zancudos. ¡Coño! Así dicen allá. Me ha picado ni los moquitos. Ni los moquitos me han picado, coño. Y entonces, ellos estaban en la nada. Un día para olvidar a lo mejor, y luego de noche. ¿Tú has trabajado de noche, verdad? Yo he trabajado de noche. Cuando iba a agarrar el trabajo de noche, me dijo mi esposa, ni vayas. Le dije, ¿cómo no? Pues necesito cargar dinero aquí. Dijo, sí, pero vas a andar de mal humor. Le dije, ya estás acostumbrada. Ya me fui a trabajar de noche porque sabía que a veces la obligación o la responsabilidad y luego la necesidad. Entonces, amén. Ahí va uno. Así estaba Simón. El puro entusiasmo lo mantenía de pie. Pero en un cristiano lo que lo mantiene de fe, firme, es la fe. No podemos perder la fe, tenemos que mantenernos. Más en estos tiempos difíciles. Mira, ya voy a empezar a predicar. Solamente estabas. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó en este relato? Si tú quieres verdaderamente bogar mar adentro, meterte más con Dios, pon al servicio de Dios tus cosas. Pon al servicio de Dios tus cosas. ¿Qué fue lo primero que hizo en el relato, en el texto bíblico? Dice que Jesús vio unas barcas. Estaba la multitud y le dice a Pedro, préstame tu barca. Con mis palabras, ¿no? Y dale poquito para allá, para adentro. Y se sentó y empezó a predicar. Y tenemos que entender que lo que es nuestro nos lo dio el Señor. ¿Sí? Esto es mío. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿O acaso hay algo que no sea del Señor? Mira, simplemente el dinero. Yo se los he dicho aquí. Dios no necesita tu dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Eso dice la Escritura. Alguien que esté en contra de eso, pues si quiere, ahí diga, arréglese con mi Señor. Pero la Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Así es que Dios no necesita tu dinero. No. Tú y yo necesitamos ser fieles a Dios. Poner al servicio lo que tenemos. Pedro lo hizo. Oye, Pedro, préstame tu barca. Ahí está, Señor. Ya era su Señor. Digo, en el momento que le obedeció era su Señor. Entonces ya lo pone. ¿Y cuántas de las veces pasan años, pasa el tiempo y nunca ponemos al servicio de Dios lo que tenemos? A mí me emociona la herramienta. No, hombre, a mí me encanta. Luego me la quitan, ¿verdad? Pero y me gusta estrenarla en la casa de Dios. Una primicia, el primer lugar donde se use la herramienta, que sea en la casa de Dios. Fíjate, a nuestros pastores, ¿no? El hermano Tomás, la hermana Raquel, ella era conmigo fue muy estricta, sí.
veía que yo le hablaba mal a mi esposo, o sea, bájale. Un día le dije a Casiel, eres terco como tu madre. Y dijo, tú también eres terco. Y a ver si no mira esto, me habla. Y si lo mira, pues ella sabe que sí. Entonces le dije yo, y ella nos decía, en lo personal, no desde el púlpito, decía, no, que cuando compren ropa, el primer lugar al que deben de estrenar es en la iglesia. Y yo me decía, qué exagerado. Porque hay gente que compra sus ropas para ir a una fiesta, y fiesta de que gente que ni creyente. Y luego me voy a la escritura que los fariseos exageraban, y el Señor dijo, si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y empezaba a lanzar las palabras de mi pastora con la escritura. Y yo decía, al final de cuentas, tiene razón. Y ya le decía a mi esposa, fíjate que compramos esta ropa para ir a la boda de creo que de Lucía y de Ricardo. No, bueno, no. ¿Tú no fuiste? No sé. Entonces, ¿cómo ponemos a nuestros bienes al servicio de Dios? Cuando ya ni sirven. No, si hay gente que da lo que no sirve. Aquí no, pero me tocó recoger ofrendas de monedas devaluadas. Les digo que una vez un tipo traía los sobres vacíos, sin nombre y sin dinero. Nomás la pura pantalla de que lo vieran que pasaba por no aquí, que pasaba, y dejaba el sobre muy formal. El hombre se vieron en necesidades y tuvo que confesarlo, y qué bueno, y ahí es donde entra el arrepentimiento. Pero ¿cómo traemos el dinero, lo que tenemos, lo ponemos al servicio de Dios, reconociendo su grandeza, diciendo, yo soy tuyo y lo que tengo, todo es tuyo, Señor? Así es. Pedro lo hizo. Ya conocía, pues, ¿quién no conocía al Señor en aquel entonces? Cuando le dice, préstame tu barca, él pone al servicio su herramienta de trabajo, pone al servicio de Dios. Y entonces, cuando tú pones al servicio de Dios tus bienes, porque la Biblia dice, honra a Jehová tu Dios con tus bienes. Y les puedo mencionar algunos casos. Por ejemplo, mi papá, con todo su corazón, sin Cristo, duro. Él sabe, lo he dicho, y hoy en la mañana otra vez lo mencionaba con mi esposa. Le decía, mi papá no fue buen esposo, mi papá no fue buen padre. No, si yo les digo, papá, me hubieras dado una carrera en lugar de herramienta, pero fue buen hijo. Mi abuelo lo regañaba, yo veía ya casado, pues yo tenía 12, 13 años, lo regañaba. Y mi papá un día salió y dice, ¿cuándo me vas a hacer ese registro? Y mi papá, en lugar de decirme, déjame, yo tengo que trabajar, le dijo, ahorita te lo voy a hacer. Y se aguantó, porque era su papá. Y pues hacer las cosas. ¿Qué actitud tomamos? Una persona sin temor a Dios. Entonces, eso tiene mucho que ver, poner al servicio de Dios nuestros bienes. Cuando tú haces eso, estás dando un paso adelante en tu servicio a Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ese es el punto número 1. Ya creo que ya los convencí. Punto número 2, escucha la palabra. ¿Qué dice el Señor? La gente estaba escuchando la palabra, y a veces tenemos que ponerle atención a lo que Dios nos dice. ¿Sabes que hay palabras generales para la humanidad? Los 10 mandamientos fueron palabras para todos. Amén. Pero hay palabras personales. Así es. Por ejemplo, el ministerio.
Pablo le dice a Timoteo, pero tú, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La parte que a ti te toca hacer aquí en la iglesia, esa es bien importante y no la puedes dejar de hacer. A veces hay gente que está aquí asistiendo a la iglesia. Hoy nuestro hermano Arce está mal del veneno ese, y su esposa dice no puede ni hablar, y él siempre está aquí. Entonces lo que nosotros hagamos es fruto es escuchar siempre. Mira, escucha la palabra de Dios. Y ¿cómo es tan importante que Jesús le dice, contesta con la palabra de Dios? La palabra de Dios se convierte en una defensa. El diablo le dice, lo lleva hasta arriba del templo y dice, aviéntate. Al cabo la palabra dice que a sus ángeles mandará y que no dejará que tu pie tropiece. Y le dice, no. Y ya con la palabra de Dios, para eso ya le había dicho, si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque la palabra de Dios se convierte en alimento, se convierte en espada, porque con ella se defendió. Y si comemos 3 veces al día, y algunos 4, y hay días que yo aprovecho y a veces hasta 5, no, a lo más 4. Ayer, fíjate, ayer andábamos allá trabajando de Benjamín y andaba mi amigo de Reynosa. Yo lo conozco desde el kinder. Le dije, ¿almorzaste? Dijo, no, me vine como tú. Le dije, no creo que te hayas venido como ¿almorzaste? No, a mí me dieron un beso. Dice, no, si tienes razón, a mí no me dieron un beso. Entonces, no te vienes. Y en lo que lo puse a pintar una puerta, porque pues en lo que yo instalaba las otras, dije, ya vete, vamos a almorzar. Estaba en el estrella, tomé una bebida también. Y el taco estaba bien despachado, ándale. Entonces ya. Y como a las 3 que ya se fue mi amigo, que fuimos a otro mandado, comí otra vez. Dije a mi esposa, ¿qué hay de comer? Digo, pues ¿qué trajiste? Pues nada. No, ya fui al refri, porque hay días que se tiene uno que atender. Recalenté de lo que uno hace. Comí. Me fui a convivir con mi hijo porque celebramos el cumpleaños de Gaelito y volví a comer. Es más, cené con Tony y Ivonne, ahí estaban platicando. Y llegué a la casa con hambre. Acá no es todos los días. Y mi esposa me ofrece, me dice, ¿quieres que te haga algo? Que sí, ya como a las 9, antes dormí 4 veces. Y esa misma actitud debemos de tener con la palabra de Dios, si es nuestro alimento. Porque si no tomamos el alimento, nos empezamos a debilitar y no ejerces bien. Mira, en la mañana no comes bien, te andas durmiendo en el camino y durante el día no funcionas bien, lo cual nos refleja que si no nos alimentamos de la palabra de Dios como creyentes, vamos a fallar. Y estos tiempos no están para fallar, ¿entiendes? Estos tiempos no están para jugar al creyente. El diablo no juega a ser diablo, viene a robar, matar y destruir. El mundo no juega a ser mundo, te va a entretener. Y si tú no pones la mirada en Jesucristo a través de la palabra, te va a ganar la tentación. Pon atención a la palabra, a lo que Dios dice. Enfócate escucha la palabra, enfócate a la escritura. Fíjate, yo fui Gedeón. ¿Sabes qué es Gedeón? No, bueno, te explico. Son los que distribuyen los Nuevos Testamentos, chiquitos, de esos de bolsillo azul. Y afortunadamente manejé con mucho temor eso, porque
Alguien sabe que repartes Biblias, sí, pero si así llegan. Desafortunadamente, cuando no nos cuesta algo, ¿cómo se dice? No lo valoramos. Entonces, resulta ser que, mira, llega el momento en el que a través de la escritura tú te fortaleces, pero si no la valoras, no funciona esa cámara. Es que pasan y se van agachando. Mira, ¿sabes cuál es el punto? Que cuando fui Gedeón, todo el mundo nos decía, tráenos Biblias. Ah, sí. Y todo el mundo las quería para repartir en su iglesia, cuando esas eran para repartir allá afuera, la gente que no tiene. No, si después me regañaron. Y a mí me daba pena. Es algo que no he hecho aquí, pero hubo un tiempo que agarrábamos el sermón o la clase y le decía a mi esposa, repártelas. No sé, 15, 20, 30 copias, a veces más a veces menos. Y luego íbamos a las casas a ver a los hermanos, una visita, y andaban las hojas rayadas, tiradas ahí. Y yo decía, mira la enseñanza que tanto me costó. Y sin el costo de la Biblia, había que comprar una máquina para sacar copias. Había que sacar, luego se acababa la tinta. Había que comprar tinta para que las enseñanzas anduvieran ahí. Y luego veía gente que le regalábamos una Biblia y andaba en el carro rayada. Y esa actitud hacia un libro, porque la Biblia es un libro. ¿Cuándo tiene autoridad? Cuando la obedecemos. ¿Y qué actitud tomamos cuando recibimos la palabra de Dios? A lo mejor tú dirás, sí, el niño la agarró, X, de lo que quieras. Eso ya a lo mejor ya no depende de ti. Pero ¿qué cuando no obedecemos la palabra de Dios? Ahí sí depende de nosotros. Escucha la palabra. ¿En qué momento, fíjate, en qué momento escuchó la palabra? Ya, se queda con la palabra, termina Jesús de hablar. Y ahora sí, porque luego, por eso les digo, hay dos palabras, la general y luego la personal. Jesús habla a la multitud, pero ahora se dirige a Pedro, y ahí di tu nombre. Le voy a decir Enrique, boga para adentro. Y yo le digo, Señor, toda la noche si no agarramos nada, pero en tu nombre. Y ahí aparece lo que les decía al principio, la actitud, entusiasmo. Dijo, pero en tu nombre voy a echar las redes. Órale. Y les dice a los otros, órale. El maestro dice que obedece. Entonces, ¿cuántas van? Una, pon al servicio de Dios, escucha la palabra, pero ahora le obedece, boga mar adentro. Y es el paso que tenemos que dar. Dice, al principio le dijo, dale poquito. ¿Se acuerda que le dije, guardes esa palabra? Dale poquito adentro. Y de ahí predicó. Pero ahora, después de haber escuchado la palabra, ahora dice, vas hacia allá, vas hacia adentro. Y sale algo bien, algo muy importante. A ver, vamos a Lucas, a Lucas 5. Cinco, mira, dice, respondiendo el Señor, maestro, se raspó el cabello, pone la cabeza, por toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red.
y habiéndolo hecho, fíjate qué palabra, y habiéndolo hecho, si no lo hacemos, si no obedecemos, ¿qué les dije al principio? La bendición es para el que obedece. Y habiéndolo hecho, ya encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Pone al servicio, escucha, obedece y llega la bendición. Y no todo acaba ahí. No todo acaba ahí, porque hay que no, ya Dios me bendijo, bueno, pues ya. Recuerdo uno de los, porque en la vida hay altibajos. Una de las etapas cuando Dios nos ha bendecido mucho, que mi esposa me decía, cómprate esto, ¿a qué quieres? Había una cuenta en el banco, había dinero. Y yo le decía, fíjate cuando nos pusieron a hacer el aseo, para ir a hacer el aseo, porque eso no debe de cambiar. Cuando Dios nos da, debemos de seguir con los pies en la tierra. Humildad. Vas a decir, ay hermano, ¿eso dónde está? Bueno, pues a lo mejor no está aquí en esta parte, pero de que Dios nos dice que nos mantengamos humildes, porque a los soberbios los ve de lejos. Mira qué corazón de Pedro. Estaba a reventar sus redes, ¿y qué hizo? Le habló a los de la otra barca. Porque ¿qué dice al principio ya? Dice, y vio 2 barcas, pero nomás ocupó una. Y a lo mejor, mira, a lo mejor tú eres el de la barca que le presta a Jesús. Pero ¿qué si eres el que de la barca que se quedó allá en la orilla del mar? Y luego tú ves que el que le prestó la barca, ay, será lleno de peces, ¿cómo no me dijo a mí? Pero ¿qué hace Pedro? Les habla, ¿sí? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Cuando Dios te bendiga, bendice a otros. Amén. No te quedes con eso, no te los vas a acabar. ¿Se fija? Qué importante es. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron. A lo mejor tú no eres el que le presta la barca, pero a lo mejor tú eres el que va a bendecirte el Señor y vas a alcanzar. ¿Se está fijando? ¿Todo por qué? Por bogar mar adentro. Entonces, ahora, ¿tú qué prefieres ser? ¿El que bogó mar adentro? ¿O el que a ver si aquel que tiene me bendice? No, yo creo que debemos de ser el que bogó mar adentro y el que es bendecido para bendecir a otros. Dicen que el creyente, el cristiano, está para prestar, no para pedir prestado. Así es. Para bendecir, no para ser bendecido. Entonces todas esas cosas. No me si traigo aquí en la lengua una bendición que Jacielito le está llegando, pero como dice mi esposa, cállate. Y yo le digo, cállate. Y dice, no, y cuando ella le dice, pues no te refiero a que calles, te estoy refiriendo a que te esperes, que me digas en su momento. Y yo estoy contento porque mi hijo va a ser bendecido. Yo creo que todos ya. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que bogará mar adentro. ¿Por qué quieres solamente en que ya conozco a Dios? No. ¿Cómo vuelve? Entonces, fíjate, y todavía no acaba esto. Todavía hay más. Sí, todavía hay más. Llegan a la orilla. Mira, quiero terminar antes el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué bueno que se hundían por la bendición, porque hay gente que levanta el mal y dice, ando hasta el agua al pescuezo y se anda ahogando, y no de bendición, sino de escasez. Es un decir. Ahora sí, el 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y diciéndole, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador.
Dice, porque por la pesca que había hecho, pues claro, venías de pescar de trabajar toda la noche y no había agarrado nada. Dice, el temor le había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y con esto les corroboro la palabra anterior. Cuando Dios te bendice, bendice a otros. Entonces, a Pedro dice, se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo, mira da los nombres, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, y otra palabra personal, se dijo que no se los dijo a los otros, fue personal, no es la palabra general. Ven en pos de mí que voy a ser pescador, te voy a hacer pescador. Y Dios sigue dando una palabra personal. Cuando venamos aquí a la casa de Dios, agarra tu palabra personal para que lo obedezcas. ¿Qué dice que hizo Pedro? ¿Sí? Dice, y el 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y ahí es otro boga mar adentro. Ahí está, ya le siguieron. Ahora le mantenemos. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese paso, seguir siempre al Señor, más en estos tiempos que ya todo se está acabando. No hay tiempo de andar ahí jugándole al creyente. Ven en pos de mí, que yo os haré pescadores. Amén. Póngase de pie y vamos a orar por esta palabra que tanto necesitamos, creo yo, en estos tiempos. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta hermosa palabra en el cual nos pides boga mar adentro para mantenernos en este tiempo difícil. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor, a dar estos pasos, poner a tu servicio lo que nosotros tenemos, que al final de cuentas es tuyo, Señor, que podamos a poner a tus pies todo lo que somos, todo, Señor, en el nombre de Jesús, escuchar tu palabra, obedecerla y seguirte, porque tu palabra siempre va a decir, sígueme, en el nombre de Jesús.